En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar nuestra lección número 29 con el canto número 1 de nuestro cancionero. Vamos a encomendar a la Virgen también esta lección en la que queremos seguir profundizando en el conocimiento de Jesucristo. Canto número 1. Los cielos, la tierra y el mismo Señor aclaman, Señora, tu gloria inmortal. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Llena eres de gracia, de dicha sin par, y Dios es contigo, contigo su paz. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar nuestra lección número 29 en esta última etapa del conocimiento de Jesucristo. Ya estamos muy próximos a completar nuestro camino de preparación de nuestras 33 lecciones, camino al 8 de diciembre. Es probable que alguno de ustedes no pueda consagrarse el 8 porque tal vez decida esperar un poco más, porque tal vez se fue atrasando con las lecciones. Con mucha tranquilidad, ¿sí? Esto es importante para que también al momento de prepararnos seamos humildes y conscientes. Humildes en cuanto que estamos haciendo cuanto podemos. A veces hay circunstancias que hacen que uno no pueda dedicarse todo lo que quisiera. Y esto de también irlo planificando según lo que el Señor vaya permitiendo. Hay otras fiestas marianas siempre muy próximas. El mismo domingo anterior a la Navidad, el 1 de enero. Pero lo importante es que podamos ir haciendo el camino interior. Esto de aprender a renunciar al espíritu del mundo. Esa es la decisión. Para que en el conocimiento de nosotros mismos podamos en verdad ponerle a disposición de Dios todo cuanto somos, todo cuanto tenemos. Hemos querido acercarnos a la figura de la Santísima Virgen, entrarnos en el misterio de ella a través de la palabra de Dios. Y ahora estamos haciendo el caminito del conocimiento de Jesucristo. Es inagotable lo que queremos nosotros conocer. Se lo pedimos al Espíritu Santo que nos revele. Pero mientras nosotros tomamos la herramienta que Él mismo nos regala, que es su palabra inspirada, puesta por escrito, la Sagrada Escritura. Entonces yo les recuerdo, en este camino, el rezo de la oración del Ven Creador, la oración a la Virgen, ¿no? El Salve Estrella del Mar, las letanías al Espíritu Santo y las letanías a la Virgen, ¿sí? Cuidemos de poder hacer estas prácticas, sobre todo en estos 15 días, un poco más que nos quedan todavía, 20 días diríamos para el 8 de diciembre, ¿no? Porque la preparación, si bien está de nuestra parte disponerlo, el Espíritu Santo irá haciendo su trabajito en nosotros. Cuando ustedes recen con la palabra de Dios, ténganse mucha paciencia. A veces parece que uno no saca nada de ella. Aprender a guardarla. La palabra guardada y sembrada, ella misma va haciendo su trabajo en nuestro corazón. Si hemos podido hacer con dedicación las lecciones, cuando las terminemos ustedes habrán visto por cuántas páginas de las Sagradas Escrituras nos paseamos. Los padres de la Iglesia dicen que es eso la lección, ¿no? Es pasearse con Dios por su paraíso, que es
su Sagrada Escritura, donde el Espíritu Santo reside para develarnos el secreto, ese que Dios nos ha querido revelar en Cristo de María. Vamos a entrar en la lección 29, concebirás y darás a luz un hijo. Vamos a tomar el pasaje de Lucas 1 del 26 al 38, que es un pasaje que habitualmente lo contemplamos desde la Santísima Virgen. 25 de marzo, la solemnidad de la Encarnación, la contemplamos a María en el misterio de la Anunciación. Primer misterio del Santo Rosario en los misterios de gozo, el anuncio del ángel y la encarnación del Hijo de Dios. Pero sin embargo, yo decidí tomar este evangelio para darlo en el conocimiento de Jesucristo. Quisiera que hoy, con esta lección, para que después ustedes hagan la lección, podamos conocer al Cristo sacerdote, al Dios que se hace hombre, al Dios que asocia su sí al sí de María, o asocia el sí de María a su sí. ¿Cuánto hay de María en el sí de Jesús? ¿Cuánto Jesús quiso que su sí dependiera de ella? Lo que significa para Jesús asumir un cuerpo y empezar a ser sacerdote desde el vientre de su madre, tender el puente entre Dios y los hombres, todo eso que quisiera que lo pudiéramos rezar. Vamos a entrar en el Evangelio. Primer punto, el ángel Gabriel fue enviado. ¿Sí? Esta simple expresión que está allí en el versículo 26 nos refiere, siempre lo hacemos con la Sagrada Escritura, a aquel pasaje del libro de Daniel, cuando aparece el ángel Gabriel anunciando que llegaría los sucesos finales, que Gabriel anunciaría los sucesos finales. Ustedes lo van a escuchar allí. La llegada de Gabriel es la que de alguna manera ahora viene a anunciar que viene lo final. La historia alcanzará ahora su momento culminante. Eso significa la presencia del ángel Gabriel aquí, ¿no? ¿Y dónde el ángel viene a anunciar esto? A gran distancia de Jerusalén. Vieron que allí a una joven, a una virgen, en Nazaret. ¿A dónde fue enviado el ángel? A Nazaret. Nazaret es una ciudad que está al norte de la Palestina. Jerusalén está al sur, en la región de Judea. Nazaret en la región de Galilea, de donde Jesús va a salir cuando comience su misión. Y entonces vemos cómo el ángel va a anunciar los sucesos finales lejos de Jerusalén. Y esto también a nosotros nos permite poder sacar un provecho al momento de orar esto. Tan distante está Nazaret de Jerusalén, como distante estará el cumplimiento de las promesas de Dios, de las expectativas del pueblo de Israel. ¿Cómo es esto? Van a decir después que de Nazaret viene él si nunca salió algo bueno de Nazaret. La figura de Nazaret, o sea, la ciudad de Nazaret aparece como una figura de esto. Dios anuncia lo final y lo va a realizar no necesariamente como su pueblo lo espera. No será en Jerusalén, será en una jovencita de una ciudad de la que nunca había salido un profeta, Nazaret. Por eso allí les pongo lo de el nombre de la Virgen era María, joven virgen, como había anunciado Isaías en el capítulo 7, versículos 4 y 14. De una joven virgen nacería quien traería la salvación. Recuerdan que este texto ya aparecía cuando era una referencia a Génesis 3:15, el que nacería de la mujer, Isaías 7, 4, 14. Fue enviado el ángel a Nazaret a una joven llamada María. Ya estaba elegida en los planes de Dios. ¿Sí? ¿En quién puso Dios su mirada? En la Santísima Virgen. Se llamaba María. Ahora era ella la que debía entrar libremente en ese designio para permitir que Dios mismo sea quien esté en medio de su pueblo, sea el Emmanuel. Está el texto de Mateo allí, 1:23. Entonces el primer punto,
El ángel Gabriel fue enviado, ¿sí?, a anunciar los sucesos finales. ¿Dónde? Lejos de las expectativas de los hombres. Lejos. A los hombres nos cuesta entenderlo a Dios cuando Él no actúa según nuestros criterios. Y entonces, esta lógica de Dios de anunciarse a los pequeños, a los que no son valiosos a los ojos de los hombres. Segundo, alégrate. La primera palabra que el cielo pronuncia para anunciar que habían llegado los sucesos finales es esto. Jaire María, en el griego está escrito así: alégrate, llena de gracia. Alégrate, Jaire María, que jarito mene. Así dice: alégrate María, llena de gracia. Este saludo está en los profetas. Este saludo que resonó aquí como una trompeta venía a indicar que había llegado el tiempo mesiánico que los profetas habían anunciado. Yo allí les pongo la cita de Joel, de Sofonías, dos citas que yo las puse, si bien son 1 o 2 o 3 versículos, puse alguno más para que comprendiéramos en el texto cómo, ya sea en el profeta Joel o Sofonías, se anunciaba un tiempo en el que la alegría llegaría por la salvación que Dios traería al resto de Israel. Cuando ustedes vean allí, entre comillas, resto de Israel, eso está en el texto de los profetas. Yo les pongo también allí pequeño rebaño, citando a Lucas 12:32. Que esto también tiene su significación. ¿Por qué el Señor envió su ángel y eligió a una jovencita de Nazaret? Recuerden, distante de las expectativas del pueblo. Pero además, María va a representar a ese resto de Israel, pequeño rebaño, porque los profetas anunciaban que al final serían muy pocos. Sería un resto, un pequeño rebaño, que aquí está representada por la hija de Sión, que está en esos textos proféticos. Aquí la Virgen encarna esa figura de la hija de Sión, del resto de Israel, del pequeño rebaño. El Señor está contigo, le dice el ángel. Dios habita en medio de su pueblo, en ese pequeño resto. Y por eso se le merece el título de llena de gracia. Yo allí les pongo unas citas de Oseas e Isaías. Cuando ustedes recen esos textos, yo acá voy a tratar de explicar un poquito más, porque aquí estamos queriendo dirigir la mirada hacia Cristo. ¿Sí? Cuando nosotros decimos llena de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia. Ustedes van a encontrar en estos textos, el de Oseas y el de Isaías, que están allí la cita, Oseas 2:3 e Isaías 62:4-5. El llena de gracia es un título. Ya no eres la rechazada, ya no eres la dejada de lado. En ti la humanidad vuelve otra vez a experimentar que Dios la toma como su escogida. En María, a nuestra pobre humanidad. Llena de gracia es un título. Dios te ha hecho elección de ti, con predilección. Ya no eres desechada por Dios, ya no eres descartada, no, eres llena de gracia. Y María se estremece ante el saludo del ángel. En el relato de la Anunciación, María se estremeció ante el saludo del ángel. Su estremecimiento responde ¿a qué? A lo que dice el profeta Isaías: aquellos que se estremecen ante mi palabra, los humildes y pobres de corazón. María se estremeció no porque dudara, sino porque ante la palabra de Dios ella no podía permanecer sin conmoverse. Se estremeció. Lo que va a hacer más auténtico su canto. Cuando ella, en la visita a Isabel, Lucas 1, 46 al 48,
Ella va a cantar, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Él ha hecho maravillas en mí. Es auténtico su canto de alabanza, porque brota de un corazón que se estremece ante la palabra de Dios. Cristo no le es indiferente a un alma pobre y humilde. Por eso el que cree en el Señor no teme cantar sus alabanzas por las cosas que ve que Dios hace en su vida. En María va a ser la concepción de un hijo. Tercer punto. Tengo el teléfono por si alguien quiere ir haciendo preguntas, lo hace con mucha libertad, ¿sí? Ustedes envían la pregunta de la lección, de lo que vamos viendo, o bien de la lección anterior. Primer punto, entonces, el ángel Gabriel fue enviado. Segundo, alégrate. Alégrate. Nosotros decimos, Dios te salve en el Ave María, ¿sí? El cielo anuncia que ha llegado el tiempo mesiánico, ante el que los pobres se estremecen, porque ante la palabra del Señor el corazón pobre y humilde no queda indiferente, se estremece y ve que Dios hace maravillas en su historia. Dios lo puede hacer en cada uno de nosotros. Conocer a Jesucristo es aceptar que nuestro corazón se estremezca ante Él y que de pronto le vemos hacer a Dios cosas que a nuestras fuerzas parecen mayores que nosotros mismos. Tercer punto, concebirás y darás a luz un hijo. Aquí viene la razón del estremecimiento de María, pero también la razón de su canto de alabanza. Dios la hace madre suya. Concebirás y darás a luz un hijo, en quien se cumple la promesa hecha a David. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, allí tienen los versículos. Dios le había prometido a Samuel que de su descendencia nacería el rey al que nunca se le quitaría el cetro. Heredero legítimo de este trono, el profeta Jeremías 23:5, y que llevará el título de, como dice allí, Hijo del Altísimo, el título de Dios, Hijo del Altísimo. Y su reinado será perpetuo. Yo les puse allí de los salmos, del profeta Miqueas, del profeta Isaías, fui recogiendo lo que en el Antiguo Testamento aparece de promesas que aquí se cumplen. Por eso yo les decía, el culmen de la historia encuentra al sí de María y al sí de Cristo, para que se cumplan las promesas. Por este hijo, que ahora el ángel le anuncia a María, serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Es lo que le anunció Dios a Abraham. Y es lo que va a decir María en el cantar, cuando el Magnificat, que lo hace cuando visita a Isabel, ¿no? Lucas 1:42 y Lucas 1:54 y 55. Como fue anunciado el que nacerá de ella, por él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y les pongo también lo de Lucas 2:30-32, que es el cántico de Simeón. Puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. En Cristo la luz de las naciones se ha encendido. En Cristo todos serán bendecidos. Eso es lo que le dice el ángel a la Virgen. Será llamado Hijo del Altísimo. Su reino no tendrá fin. Todo eso, lo que yo les pongo aquí en citas bíblicas, es lo que el ángel le está diciendo a María. La maternidad aparece como obra del Espíritu Santo. ¿Cómo será esto si yo no convivo con ningún hombre? Y entonces el ángel le anuncia, el Espíritu vendrá sobre ti. Juan 3:5 es lo que le va a decir Jesús a Nicodemo: nacer del agua y del Espíritu. Del Espíritu nace. La maternidad de María también es obra del Espíritu. Y aparece la sombra, la nube que cubre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra. Les pongo allí dos citas de esto de la sombra fecunda, ¿sí? Este Dios que custodia y guarda.
Salmo 90 y Salmo 120. Pero también esa gloria de Dios que como nube o como sombra cubre en el desierto. Primero llenaba el templo, les puse allí, y cubría el arca de la alianza, del libro de los Reyes. O que conducía al pueblo en su caminar por el desierto, en el libro del Éxodo. María es cubierta, llena del Espíritu Santo. Y así el ángel la manifiesta como el nuevo templo del arca. ¿Recuerdan? En la lección 21, cuando hablábamos del conocimiento de María Santísima e hicimos la lección de su visita a Isabel, hablábamos de esto en el punto 1 y 2, allí se lo cito. Lo que aquí yo no voy a decir de eso, ustedes lo tienen allí. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, la gloria de Dios te habitará, serás el nuevo templo del arca de salvación. Cristo es la salvación para los hombres. Serás portadora del arca de la alianza, de la salvación. ¿Y qué es lo que se espera de ella? Yo se lo describo muy sencillo, porque aquí aparecen tales virtudes que nosotros podríamos tomar de la Santísima Virgen. Pero estas son las virtudes de Cristo: fe, obediente y humilde. Se lo inspira el Espíritu a la Virgen. Cristo será el obediente y el humilde. Pero de ella se espera una fe, una docilidad, una escucha y una respuesta pronta. Se espera. Por eso vemos en María aquí una fe obediente y humilde. Y allí les pongo Isaías 7:9, 9b, dice allí que la segunda parte del versículo, donde ustedes van a encontrar esta expresión. El profeta le dice al rey: si ustedes no creen, no subsistirán. Si ustedes no creen en Dios, frente a sus enemigos ustedes sucumbirán. ¿Qué se espera del corazón obediente, pobre y humilde para con los designios de Dios? La obediencia. Si ustedes no creen, no subsistirán. Créele a Dios. Se esperaba de María esta fe. Esclava se reconoce ella, pero miren lo que aparece aquí: esclava del esclavo, esclava del que se humilló hasta hacerse el último en la cruz, haciéndose esclavo por amor. Vamos viendo cómo todo lo que de María vemos y decimos prepara todo lo que de Jesús veremos y conoceremos. María prepara así también lo que de Cristo conoceremos. Ella es esclava del esclavo, por amor. Les pongo la cita de Filipenses. ¿Sí? Se humilló hasta la muerte y la muerte de cruz. Mateo 20, 26. Sería Mateo 20, 28, el tercer versículo de eso. Yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por todos. Juan 13, 12, 15. Yo les he lavado los pies, que soy el maestro. Hagan ustedes lo mismo. La lógica que manifiesta María en su aceptación de los planes de Dios es la lógica que el Verbo inspira en ella por el Espíritu Santo. Ella se estremece ante la palabra que es su propio Hijo. Y esa palabra ante la que se estremece y a la que le cree, se hace carne en su vientre. Cuando ella dice: aquí está tu esclava. Pero eso no es todo. Nos metemos en el cuarto punto. Aquí estoy, yo vengo para hacer Dios tu voluntad. Esta es una cita de la carta a los Hebreos, Hebreos 17, que a la vez cita el Salmo 39. El texto que nosotros aquí, Lucas 1, 26 al 38, cuando ustedes busquen el versículo 38, termina con el hágase de María. Y ustedes recuerdan cómo empezó la historia. Que se haga la luz y la luz se hizo.
Hágase la luz y la luz se hizo. Hágase. Cuando todo fue dicho, cuando Dios reveló su designio y su plan, el silencio envolvió el corazón de María esperando su respuesta. De ese silencio se daría como una nueva Génesis o un nuevo Génesis. Génesis me refiero a lo de el primer libro, ¿no? El hágase de María, hemos de entenderlo bien, porque no dice ella, cumpliré lo que me pides. No, ella dice, hágase. Dios disponga de mí, suceda como lo has dicho. Esto y sus consecuencias. La acción divina anunciada y sus consecuencias sucedan en mí y a través de mí. Y es aquí cuando se conjuga en ese instante la libertad de la madre y la libertad del hijo. Poder rezar este instante de la historia. Cristo quiso asociar a su sí el sí de su madre. Aquí resuenan las palabras de Hebreos 10, del 5 al 10, que cita el Salmo 39, se la voy a procurar decir porque es importante que la aprendamos de memoria. Dios, no quisiste sacrificios, pero me has dado un cuerpo. Estas palabras son aplicadas a Cristo en la carta de los Hebreos. He aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. No quieres ni sacrificios ni ofrendas, pero me has dado un cuerpo. He aquí que vengo, Dios, a hacer tu voluntad. ¿En qué momento Cristo se aplica a sí mismo este verso? En el momento de la encarnación. Es en este instante del hágase de María que se da ese nuevo Génesis, en que sucederá todo como Dios lo quiere porque María lo quiere. Es un misterio muy grande. Aquí es donde conocer a Cristo es posible porque conocemos a la Santísima Virgen. Pero entendemos el sí que le pide Dios a la Virgen, porque como que nos introducimos, nos sumergimos en el sí de Jesús. Jesús comienza a ejercer desde este momento su sacerdocio. Eso es el valor de este momento. Jesús comienza en este instante a ser el puente entre Dios y el hombre. En el mismo instante en que Jesús se encarna y asume un cuerpo para tener que ofrecer en el altar de la cruz, comienza a ejercer su sacerdocio, su mediación entre Dios y los hombres. ¿Qué es lo que ofrecerá Cristo en el altar de la cruz? A sí mismo, su cuerpo. Me diste un cuerpo, dice, aquí que vengo, Dios, a hacer tu voluntad. En ese texto completo de Hebreos 10, ¿sí?, del 5 al 10, van a encontrar esto. Pero yo les puse varios textos de la carta a los Hebreos donde habla de este sacrificio de Cristo a nuestro favor. Si nosotros pudiéramos leer algún día la carta a los Hebreos, describe esto. En el sacrificio de Cristo están asumidos todos los sacrificios que son solo signos, sombras en el Antiguo Testamento. En Cristo todos esos signos alcanzan su luz y su plenitud. Aquellos sacrificios no podían darnos la salvación, este sí. Y ese sacrificio que tiene para ofrendar, esa humanidad la asume en el vientre de María. Y eso lo va a anticipar en el altar, en la Eucaristía. Allí tienen también la cita del que todos estamos llamados a participar. El puente entre Dios y los hombres queda tendido en este momento. El hombre tiene acceso al Padre por Cristo en el Espíritu Santo.
en este verbo hecho carne en el vientre purísimo de la Santísima Virgen. Cuando recemos este texto y de pronto lleguemos hasta ese final, podríamos decir así, del texto, nos encontramos ante el hágase de María, pero es el hágase de Jesús, el que va a dar Él en Getsemaní. Lucas 22, allí tienen la cita por allí en alguno de los textos. Por eso, ¿qué es lo que nosotros podemos acabar con este texto de considerar? El sacerdocio de Cristo. Desde ese instante Dios nos va a manifestar que la mediación será la lógica de la redención. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios para salvarnos quiso la mediación de la humanidad asumida en María. Cristo asume la humanidad. Va a prolongar esa mediación en la Iglesia, visible e invisible. Tiene elementos visibles y elementos invisibles. La mediación de los sacramentos, que son signos sensibles y eficaces de la gracia que no se ve pero que actúa. Concebirás y darás a luz un hijo, le dice el ángel a María. Y ese hijo va a asociar a su madre para siempre en su hágase. Y entonces su sacerdocio se ejerce a nuestro favor desde ese instante. El día de la Anunciación, por eso es el día del consagrado, el 25 de marzo. Cristo se consagra a su madre. Va a hacer depender su sí del sí de ella. Pero además asocia el sí de María a su propio sí. Y entonces nosotros en Cristo podemos vivir nuestro propio sacerdocio, el bautismal. Eso es la renovación de la consagración. La renovación de las promesas bautismales, en la consagración. Ejercer nuestro sacerdocio, mediadores. En el caso de ustedes, sacerdocio común de los fieles. Uno, el sacerdocio ministerial. Ustedes, el sacerdocio común de los fieles. Ustedes también deben consagrar el mundo para Dios. No pueden entregar su vida, su cuerpo, su pensamiento, sus almas al mundo, porque son consagrados en el bautismo y ahora renuevan esa consagración para vivirla en Cristo por María. Por eso contemplar el sacerdocio de Cristo. Aquí vengo, esa cita, aprender la memoria, que es el versículo 7. Aquí estoy, yo vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Esa es la expresión del hágase de Jesús, su sacerdocio. Asumo lo que he de ofrecer. En nuestra renovación de las promesas bautismales hemos de asumir con Cristo lo que tenemos que ofrecer. Nuestra vida es una víctima. Será consagrada en la medida en que alcance su fin. ¿Cuándo una víctima alcanza su fin? En el Antiguo Testamento la víctima era quemada y el humo pasaba a Dios. Ese era el signo. Por eso cuando Caín y Abel queman sus ofrendas, la de Abel queda en la tierra, la de Caín queda en la tierra y la de Abel sube, porque la de Abel era aceptable su ofrenda. Para nosotros, ¿de qué manera nuestra ofrenda se hace agradable a Dios? Cuando el Espíritu Santo, el amor de Dios infundido en nuestros corazones en el bautismo, hace que nuestras obras, animadas por la caridad, son agradables a Dios. Ejerzamos nuestro sacerdocio. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, todo ha de ser ofrenda para Dios. Demos gracias por el sacerdocio de Cristo, por el sacerdocio ministerial, por los sacerdotes que bautizan y confiesan, celebran la Eucaristía. Demos gracias por la Iglesia, que es mediadora, también sacramento universal de salvación. Todo comienza en ese instante en que Cristo asume nuestra humanidad. Aquí estoy, yo vengo para hacer, Dios, tu voluntad. Lo dice Jesús. La carta a los Hebreos lo pone en boca de Jesús. Y entonces rezar este texto no mirándola a la Virgen solamente, el protagonista es Jesús. María se comprende en esa lógica. Se comprende en el Hijo que concibe por la acción del Espíritu Santo.
de cuyo sacerdocio seremos beneficiados. Conozcamos a Cristo en su sacerdocio. Demos gracias. Amemos ese modo como Él ha querido redimirnos, la mediación de la iglesia y los sacramentos. ¿Cuántos cristianos renuncian a esto? Me relaciono solo con Dios y abandonan la vida de la iglesia, abandonan los sacramentos, abandonan la práctica de los sacramentos, porque presumen de no necesitar de la mediación que Dios quiso necesitar para salvarnos. Quiso necesitar lo que no necesitaba, asumir la humanidad. ¿En quién? En María Virgen. Para tu cuaderno, procura buscar los textos bíblicos que se te proponen en esta lección, lo mismo que la anterior. Saboreen, aprendan de memoria, copien y dejen que esos textos inspiren, iluminen, les hagan orar. La iglesia conserva, segunda práctica, la iglesia conserva en su memoria viva la práctica que le recuerda o le permite recordar a los fieles aquel instante de la historia que marca un antes y un después. La encarnación. La unión perpetua de Dios y el hombre, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo. Que conocemos en la teología, decimos encarnación o unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? La unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina en la sola persona divina del Verbo. Cristo es Dios en su persona y tiene plena naturaleza divina, pero también plena naturaleza humana. Tiene inteligencia humana, voluntad humana, alma humana, además de la naturaleza divina. A eso se le llama unión hipostática. En la persona del Verbo subsisten la naturaleza divina y la naturaleza humana. Milagro del Espíritu Santo y María. Esa es la obra maestra del Espíritu Santo, para la cual quiso necesitar a María. Por eso decimos que donde el Espíritu Santo encuentra a María, forma a Cristo en nosotros. Si Él encuentra a María en nosotros, puede formar a Cristo. María es el molde, dice San Luis María Griñón de Montfort, por el cual más fácilmente el Espíritu puede formarnos en Cristo. ¿Y cuál es la práctica a la que la Iglesia invita? El rezo del Ángelus 3 veces en el día. Al comienzo, a la salida del sol, al mediodía y a la entrada del sol. 3 veces en el día rezar el Ángelus. Lo pueden buscar, que es lo que el ángel le dice. El ángel del Señor le anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Incluye lo de Juan 1:14. 3 Ave Marías y la oración final. Yo les invito a que esta sea una práctica que incorporemos en nuestra vida. Empecemos el día celebrando el instante en que Dios me asume en aquella humanidad que asume. Celebremos el momento en que la libertad humana supo estar asociada a la libertad divina, que le quiso solicitar a la libertad humana su cooperación. Hágase, dijo María, y un nuevo Génesis comenzó. La humanidad comenzó a ser restaurada. La humanidad comenzó otra vez a hacer eso que alguna vez el pecado le había quitado. Y ahora mucho más, porque la gracia traerá una condición mucho más alta que la que tuvimos antes del pecado. Esta es la práctica a la que yo les invito a que nos acostumbremos. Aquí, gracias a Dios, se escucha la campana. A la mañana no, pero en los otros horarios se escuchan las campanas. Hay que volver a recordarla todos los días y no dejar de tocarla a las 12, antes de la misa, a la mañana. Pero nosotros podemos tener esta práctica. Y que en ese instante recordemos el hágase de María. Y que de pronto el ángel se aleja. Y todo queda en silencio. También para María quedaron preguntas. Concibió en su vientre en aquel instante y quedó sola con él. Envuelta en la gracia del Espíritu Santo,
Desde aquel instante María es madre, madre de Dios. Y Dios es hijo de María, desde aquel instante. San Bernardo va a decir que en aquel instante el cielo y la tierra hicieron silencio. Los patriarcas, los justos del Antiguo Testamento, los ángeles, la creación entera esperando el hágase de María, porque todo debía renacer en ella. Por el sí de la criatura y el sí del Hijo, obediente al Padre. Vamos a introducirnos en la lección de los niños. Vamos a hacer el himno de la consagración de niños. Así vamos recordando, y lo vamos a hacer mirando el corazón de la Virgen, si es que podemos presumir de tanto, el corazón de la Virgen. Recordemos el corazón de cada niño, también el nuestro, de los que deberíamos ser más niños, no somos tanto, pero bueno, deberíamos tener más corazón de niños. Pero ahí cabe el corazón de cada niño, el corazón de María. Vamos a cantar el himno para entrar en la lección de los niños, ¿sí? La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora, no hay nada que temer. Vence al demonio, al mundo y a la carne. Guerra, guerra contra Lucifer. Vence al demonio, al mundo y a la carne. Guerra, guerra contra Lucifer. La Virgen María protege la inocencia con su gran clemencia. Vence al tentador para que al cielo vayamos cantando. Gloria, gloria a Cristo Redentor, para que al cielo vayamos cantando. Gloria, gloria a Cristo Redentor. Muy bien, vamos a entrar en la lección 29 de niños, que ya nos vamos preparando, estamos muy cerquita. La semana que viene, para los que son de Santa Elena, nos vamos a encontrar el jueves próximo por la tarde a las 5:30 de la tarde para programar ya la celebración. Ya le vamos a avisar ese jueves el horario de la celebración para los que son de Santa Elena o los que vengan a celebrar con nosotros. Vamos a hacer en una misma celebración, en un horario especial, la consagración de niños y adultos. Vamos a hacer una sola gran celebración de consagración en la solemnidad de la Inmaculada Concepción o renovación de consagración. Aquellos que no lo hagan ese día, tranquilos. Para los grandes también, cada uno va buscando su fecha. Los que lo hagan el 8 nos unimos. Los que vengan aquí lo vamos a celebrar. Ahí si hay alguna pregunta. Bueno, vamos a entrar en esta lección, ¿sí? Lección 29, y vamos a tomar una figura bíblica que es Samuel. Samuel no muere niño, ¿sí? No es el caso de un santo niño, pero es una figura de un niño quien, dedicado al templo, de niño conoce su vocación. Samuel. Tienen ustedes el relato bíblico. ¿Qué va a suceder con Samuel? ¿Sí? Samuel va a escuchar que una voz le dice: Samuel, Samuel. Y él no va a conocer la voz, no la va a reconocer. Hasta que por tercera vez le dice Elí, el sacerdote del templo: cuando escuches, tan solo di esto, ¿sí? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, esta escena nos permite a nosotros poder trabajar con los niños dentro del conocimiento de Cristo, la vocación a la que Dios nos llama. Ser de Cristo, ser como Cristo, es vivir en plenitud nuestra vocación para la cual Dios nos crea. Cuando Cristo se hace hombre en el seno purísimo de la Santísima Virgen, es enviado por el Padre. Él es el enviado. Así como el Padre me envió a mí, yo los envío, dice Jesús. Cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir.
Y entonces en esta lección con los niños es también enseñarle al niño que tiene que preguntarle a Jesús, Jesús, ¿qué quieres que haga? Jesús me llama a seguirlo en la iglesia. Aquí esta lección es para hablar un poquito de la iglesia con los niños. Dios nos ha creado con un propósito. Tiene un propósito en nuestra vida. En el gran plan de Dios, escrito con mayúsculas, como yo se los pongo allí, Dios nos ha hecho sus hijos. Dios nos ha creado y nos ha llamado a la existencia. En esta existencia nos ha asignado un lugar en su gran historia. En esa pequeña historia que es mi historia personal, mi familia, mis amigos. Esa historia que tengo pequeña. Vocación, esa palabra vocación es llamado. Todos los niños tienen una vocación. Nosotros, hay alguien que llama, hay alguien que es llamado y hay una misión que cumplir. Son 3 elementos. Hablarle del niño de esto. Lo llamo, me contesta y tengo algo que compartirle. Dios te llama, respondele porque tiene algo que encomendarte. Samuel tuvo que aprender a conocer la voz de Dios. Nosotros le queremos enseñar a los niños a reconocer la voz de Dios, creyendo que Dios tiene un plancito para él, o un gran plan, plancito con mayúsculas si queremos decirlo, ¿no? Y es en la iglesia es ese pueblo que Dios se reúne, es un pueblo de llamados que respondieron, es un pueblo de convocados y bautizados para cumplir un cometido en la historia. Y en ese pueblo vamos caminando hacia la venida definitiva de Cristo. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Son las 4 notas de la iglesia. Cuando ustedes tengan que explicarle a los niños cuál es la iglesia verdadera, la iglesia que es una, santa, católica y apostólica, las notas de la iglesia. Esa es nuestra iglesia, la que fundó Cristo, a la que le confió una misión y en la que cada uno de nosotros tiene una parte. Es como un gran paisaje en el que cada elemento forma parte de su belleza. El árbol grande como la flor pequeña, la montaña como el río, el sol cuando se pone como las barrancas, podríamos decir nosotros así. Por eso esta lección es para que el chiquito, como le pongo en la segunda práctica, la primera es la 3 Ave Marías, el misterio del rosario y el examen de conciencia. Preguntarle al niño si lo viene haciendo, recordárselo y recordárselo. No dejes de rezar el rosario, el misterio del rosario. ¿Sí? No dejes de hacer las 3 Ave Marías cuando te vas a dormir. No dejes de preguntarte qué has hecho hoy. Si has amado a Dios, a tus hermanos, a ti mismo y has cuidado de la creación. Pero la otra práctica es la visita al Santísimo. Lleven a los niños y cuando los lleven esta semana, invítenle al niño a decirle a Jesús estas palabras. Habla, Señor, porque tu servidor escucha. Esa sería la oración para hacer con Jesús. Habla, Señor, porque tu servidor escucha. Enseñarle al niño a orar con confianza así. Decirle a Jesús que hable, que vos lo vas a escuchar. Que querés hacer su voluntad. Que querés hacer lo que Él quiere, así como un día se lo pidió a la Virgen. La Virgen le dijo que sí, hágase. La Virgen también tuvo que cumplir el propósito para el cual Dios la había creado. Bueno, aquí también nosotros. Y esto está dentro del conocimiento de Jesucristo, porque para conocerlo a Jesucristo hay que aceptar su amistad. Hay que aceptar hacer con Él lo que Él quiere hacer conmigo. ¿Por qué Él me pide que yo cumpla una misión? Porque Él no la quiere hacer solo. Él quiso contar con los apóstoles, por eso la iglesia. Quiere contar conmigo. Y por eso me llama. Y les dejo el primer misterio de luz. Jesús en el río las aguas lavó, de ellas nacerían los hijos de Dios.
Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Y la 10ª estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Con esto tomamos la lección 29, ya sea la de adultos, ya sea la de niños. Vamos a sumergirnos así ya en las últimas lecciones, nos quedan solo 2 semanitas. Recordarles, para los que quieran ir teniendo en su biblioteca, una vez que hagan la consagración, ya sea las lecciones estas, ya quedan para ustedes, el Totus Tuus, este manual de consagración también, es otro recurso, es otros elementos, otra materia, para también cuando se quiera renovar la consagración o se quiera profundizar. También este manual nosotros lo tenemos para el que lo quiera. Dios mediante, antes del 8 de diciembre, va a salir editado, Dios quiera, el librito de consagración de niños. Hemos recogido todas las lecciones, ya está en imprenta, en editorial, mejor dicho. Queremos que este material sea realmente aprovechado y aprovechable, que pueda ser usado, que podamos nosotros sembrar en los niños esto que la Virgen nos confía, prepararlos para que se consagren a su Inmaculado Corazón. ¿Sí? Mi Inmaculado Corazón será tu refugio. Eso es lo que le dijo la Virgen a los pastorcitos, a Lucía concretamente, ¿no? Nosotros queremos que los niños encuentren en el corazón de María su refugio, frente a todas las acechanzas del maligno. Por eso nos embarcamos en esto. Entonces, bueno, los animo mucho a que podamos seguir trabajando. Tómense el tiempo para la oración. 2 semanas, 20 días, mejor dicho, ya, porque si contamos hasta el 8 de diciembre, nos quedan 4 lecciones, ¿no es cierto? Pero con generosidad, ¿sí? Con disponibilidad para que Dios pueda hacer su obra. Vamos a acabar haciendo un canto a la Virgen. Vamos a hacer, perdón, del cancionero de los niños, vamos a hacer el número 4 para que lo vayamos aprendiendo. Es el canto con el cual los niños pueden cantarle a Jesús delante del sagrario. ¿Sí? Vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños, muy contentos se pondrán, muy contentos se pondrán. No llores, Jesús, no llores, que me vas a hacer llorar, que los niños de este pueblo te queremos consolar, te queremos consolar. Vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños, muy contento se pondrá, muy contento se pondrá. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la gracia del Señor permanezca con ustedes.